listos. Aquí está con nosotros Paola, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Así que un saludo a todos los que están conectados con nosotros ya a través de nuestros canales digitales. Los estamos leyendo con el numeral Amin Minas Le Digo. Ministra de Minas, los medios de comunicación la extrañaban, pero es un gusto de verdad tenerla hoy acá en Sigue la W. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes a la audiencia, a todo el grupo aquí en cabina, un gusto volverles a ver. Bueno, ministra, usted ayer, yo lo voy a leer en un trino que hace poco estaba aquí con el numeral Amin Minas Le Digo, lo hace @Chaumito, que dice, numeral Amin Minas Le Digo que la reducción de tarifas de energía ha sido el único acuerdo a favor de los consumidores que se ha logrado, el que tenga memoria. Y es cierto lo que usted logró ayer, sobre todo en medio de esta alza de tarifas y tarifas y tarifas que se ha dado por cuenta de la inflación y otros elementos, pues se convierte en un alivio para los colombianos. ¿Cuándo se va a ver reflejado eso en la factura? Porque eso es lo que más importa. De acuerdo, este es un gran esfuerzo. Es un esfuerzo que lideramos desde este ministerio porque estamos convencidos que la justicia es la prioridad y en el campo de la energía y de la forma como los usuarios han percibido esta alza en las tarifas, era urgente crear un espacio de pacto con las empresas que nos pudiera asegurar la reducción de las tarifas. Ese pacto nos tomó más de un mes, dialogando con más de 100 empresas y finalmente logramos que más de 80 de ellas accedieran a pactar con nosotros una renegociación de sus contratos. Esa renegociación finalmente quedó sobre la mesa el día 7 de octubre. Tiene un proceso interno en XM, que es donde se hacen las transacciones del mercado de la energía eléctrica, y esperamos entonces que todo el consumo de energía que se realiza desde noviembre ya tenga aplicadas estas medidas, por lo cual será la factura que llegue después de lo consumido en noviembre que se refleje este cambio. O sea, esto no es retroactivo, sino que viene del consumo que arranca y como esto es mensualizado, pues claro, entonces arrancará en el consumo de noviembre. O sea, las Eso facturas que llegan a final de noviembre del año, o las facturas de diciembre son las que ya van a tener esa reducción. Hemos dicho que a final del año, porque en cada región funciona distinto de cuándo se cobran. Hay unas que cobran a mediados del mes siguiente, hay otros que cobran a finales del mes siguiente, pero básicamente es para decir que a finales de este año los colombianos y las colombianas percibiremos esa reducción. Teniendo en cuenta, ministra, que los componentes de la tarifa son diferentes precisamente en cada mercado, ¿cómo va a ser esa disminución? ¿En qué componente va a bajar más la tarifa? Bueno, tenemos 4 componentes de la tarifa que son claves: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Cada uno de los actores o agentes de esos componentes debían acceder voluntariamente. La mayoría dijeron que se sumaban a este pacto, entonces en todos los componentes tenemos reducción, pero es verdad que la reducción es diferente. Y es diferente también respecto a las regiones, porque recordemos que aquí las metodologías dependen también de cómo están agrupadas las diferentes regiones. Hay unos porcentajes que se reconocen de manera distinta. Entonces, aquí tenemos que ver el efecto específico en cada una de las regiones. Hemos hablado que el rango de reducción total en la tarifa estará entre el 4 y el 8% y dependerá, digamos, de esas especificidades regionales. Ahora, decirles sí que en generación, el 69% de las empresas que hacen parte de los agentes de generación de la energía aceptaron entrar en el pacto. Decirles que en términos de la transmisión, que fundamentalmente consiste en el transporte de la energía eléctrica, solamente 3 empresas se nos quedaron por fuera de 11, o sea que tenemos una gran mayoría. Y en el caso de distribución estamos más o menos hablando de 50-50, lo cual pues nos da todavía algunas regiones que... Pero de cualquier forma, toda vez que la generación de la energía se reparte a nivel nacional, entonces ese 69% de renegociación va a afectar a la totalidad del territorio nacional. Yo quiero que nos detengamos, ministra, en un escenario particular, con un grupo particular, y me refiero al grupo EPM. Porque ayer lo contábamos, no aquí en Sigue la W, sino en la mañana.
que hubo una orden que dieron de EPM a todas sus filiales relacionadas con el sector eléctrico y es, ustedes no bajan tarifas, ustedes no renegocian, y tal vez el caso que escandalizó a nuestros amigos del Caribe colombiano, en donde nos escuchan a esta hora, en Montería, en Sincelejo, en todo el departamento de Bolívar, es que Afinia dice que no baja tarifas. ¿Eso qué tanto afecta la reducción, que más que todo en el Caribe es un grito urgente porque usted sabe lo que está pasando allá, y es que los están ahogando a las tarifas de energía? Número uno, ¿qué pasó con EPM? Y número dos, ¿qué va a pasar entonces con las tarifas de Afinia, por ejemplo? Bueno, es muy importante reconocer que la situación de la región Caribe es grave. Es grave y esto responde a unas crisis que han sido cíclicas. Y en nuestro caso, hoy estamos afrontando una nueva crisis y esa crisis bien está heredada de lo que ha venido pasando desde el 2020. En el 2020, con el tema de COVID, hubo un cambio en todo el recaudo, la posibilidad de recaudo. Eso pasó a nivel nacional, pero resulta que se aplicó un régimen especial para el Caribe y eso se llama la opción tarifaria. La opción tarifaria era una decisión por medio de la cual el total de la tarifa no se cobraba al usuario, sino que se dejaba una parte. Y se difería luego. Y se difería luego. Sí. Como una tarjeta de crédito, más o menos. Y eso tiene un problema, porque eso es un rezago que no lo cubría ni la empresa ni el gobierno, sino que al final lo iba a cubrir el mismo usuario. Entonces, esa opción tarifaria creó una tarifa artificial, porque lo que la gente estaba pagando no era realmente lo que la gente estaba consumiendo según la fórmula tarifaria. Y cuando comenzó a cobrarse esa opción tarifaria, esa deuda que venía, entonces la gente comenzó a sentir ese pico y eso adicional estuvo también impactado por lo que conocemos como el IPP, que es ese indexador que va a cada uno de los componentes de la tarifa. Ambas cosas fueron un caldo de cultivo para que hoy las tarifas estén absolutamente disparadas a nivel nacional, pero sobre todo en el Caribe, que tenía esas condiciones especiales, además habiendo salido recientemente de la crisis de Electricaribe. Entonces, efectivamente, el Caribe necesita una atención especial y esfuerzos especiales. Entonces, en eso estamos de acuerdo con la ciudadanía y en eso estamos de acuerdo con la pregunta tuya. Pero sí, o sea, Bueno, ahora adentrémonos en el lío. Bueno. Afinia, arranquemos por Afinia y luego vamos a EPM. Afinia, Bueno, entonces, ellos dijeron, no vamos a movernos de aquí, las tarifas son las que tenemos, punto. Bueno, en la mañana de hoy el alcalde Quintero dio una información nueva y es que Afinia va a tomar unas medidas específicas, pues ellos tienen una ventaja y es que tienen una cosa que se llama integración vertical y es que pues Afinia está conectada con un grupo muy poderoso y muy solvente que es EPM. Entonces, pues eso le daría también unas ventajas para poder entrar de una mejor manera a solventar el tema de tarifas o ayudar en este momento a la población. Quintero dijo esta mañana que haría un anuncio muy pronto respecto a cómo va a entrar Afinia y cómo va a entrar EPM a este pacto por la justicia tarifaria, un poco tardío, pero lo seguimos esperando. O sea, aquí no les hemos cerrado pero no las le han llamado puertas. todavía. No, yo ayer tuve una reunión Ajá. con el gerente de EPM. Ayer estuvimos en Medellín Sí. celebrando el pacto por la justicia tarifaria. El evento lo hicimos en Isagen, que fue una de las empresas que renegoció. Ellos tienen 256 contratos y renegociaron 254. O Qué sea, barbaridad. se la jugaron a fondo Bien. y eso fue O sea, usted tiene expectativa de que lo de Afinia pueda bajar. Tengo expectativa porque creo en la palabra del Listo. alcalde y Pero- espero que haga su anuncio muy pronto. Pero ¿cuál es el argumento para que Afinia no quiera entrar? ¿Por qué no quieren renegociar los contratos si están igual en el mercado de la costa Caribe y Aire sí lo hizo? Sí, Aire sí lo hizo. A ver, es importante decir, EPM entró en el pacto por la justicia tarifaria en el componente de generación. Entonces ahí EPM sí entró. No entró en el componente de transmisión y de distribución. Y ahí, en distribución, es donde queda por fuera Afinia. Pero toda vez que el alcalde dijo que sí van a entrar para Afinia, entonces esperaríamos que haya una medida específica en distribución
para Afinia de Listo. parte de EPM. Listo, pero entonces ahora abramos la puerta de EPM. ¿Por qué es que abrir la puerta de EPM, ministra, es abrir la puerta también de un problemita que tenemos llamado Hidroituango? Para que Afinia baje tarifas y de pronto las otras filiales de EPM se sumen a esta gran pacto de la justicia tarifaria, hay que hacerle una concesión a EPM y es, mire, señores Hidroituango, ustedes no los vamos a multar y vamos a hablar con la CREG para que si no empiezan a generar energía a 30 de noviembre, igual no les vamos a cobrar esa billonaria multa que tendrían que pagar. Bueno, nosotros no hemos recibido una notificación o una solicitud formal de EPM para ese propósito. O sea, en este momento la información que todavía manejamos es que el 30 de noviembre entran en operación 2 turbinas. Eso si cambia, entonces tendremos que entrar a evaluarlo en el marco de la CREC y tendríamos que analizar cuáles son las condiciones o cuáles son la justificación que estaría motivando esa solicitud de extensión de plazo. Pero en este momento, en el marco de la institucionalidad, no hemos recibido aún esa solicitud, entonces nos mantenemos todavía como en el Pero mismo si hay horizonte. solicitud de extensión de plazo, ¿no habría multa, ministra? Porque hay incumplimiento, ¿no? Eso tendríamos que revisarlo necesariamente en el marco de la CREC cuando se haga la solicitud. Es que en este momento no tenemos ese horizonte y por ahora la información que tenemos es que podrían entrar las 2 turbinas que se han dicho que pueden entrar, pero si cambia la situación, EPM es quien debe hacernos la notificación y la solicitud formal y ahí entraremos a evaluar. Listo, entonces para cerrar esto de energía e Hidroituango, ¿y cómo está en este momento la situación en la CREG? ¿Usted cree que, no sé si usted hable con los comisionados, si ha podido conversar con ellos al respecto? ¿Cuál es el ambiente? Dejó el expresidente Duque. Que hay nuevos, ¿no? Que son 3 que dejó el expresidente Duque. ¿Ha podido dialogar sobre qué viabilidad habría de flexibilizar un poquito en caso de que Hidroituango no empiece a operar el 30 de noviembre? No, los temas de la CREC, mira, la CREC tiene una agenda represada que ni te digo. Yo cuando me preguntas si he hablado con la CREC, hablo más con la CREC que con mi mamá. Tenemos reuniones formales en la CREC todas las semanas y reuniones extraordinarias todas las semanas. O sea, nos vemos al menos 2 veces a la semana porque es una agenda de trabajo increíble, regulatoria, que siento yo también que está muy represada y nosotros, precisamente este pacto por la justicia tarifaria, se logró gracias a una enorme gestión que hicimos en el marco de la CREC, de la mano de la viceministra y de nuestro equipo técnico que está ahí organizado desde la oficina de regulación. Entonces no es tan fácil como ir y tratar temas que no estén en la agenda. Nosotros tenemos una agenda regulatoria. En esa agenda regulatoria nuestro siguiente tema es Caribe. Ahí les paso esa chiva. Y es Caribe porque entendemos que requiere unas actuaciones especiales de parte de la institucionalidad y de parte, y eso necesitamos entrarlos a Es decir, valorar. más allá de esto de justicia tarifaria, ¿algo más se va a hacer para Sí. tratar de bajar tarifas de energía en el Caribe? Sí, nosotros necesitamos entrar a revisar cuál es el tema específico de Caribe, porque las empresas del Caribe tienen unas condiciones especiales, tienen de hecho una regulación especial, no sé si sabían, pero en el gobierno anterior hizo una regulación especial para el Caribe y nosotros tenemos que entrar a revisar eso para ¿Pero ver en qué qué más sentido va podemos hacer. esa revisión, ministra? ¿Es una regulación más fuerte, tal vez? En este momento, lo que hemos hecho en la última reunión de la CREC que tuvimos sobre este tema es revisar cuál es el régimen específico para el Caribe, porque tiene un régimen regulatorio específico. Ahí entendimos que hay una resolución, es la resolución 10, que da unas condiciones especiales. Tal vez si escuchamos a los congresistas del Caribe reiteradamente hablar sobre el tema de las pérdidas, viene precisamente de ese reconocimiento especial que se hace de unos porcentajes que son distintos al del resto de la nación. Entonces, nosotros ahí tenemos que entrar a valorar
qué es lo que está pasando en ese régimen específico, porque sí entendemos que esas particularidades y en el contexto actual específicamente de las pérdidas que llamamos pérdidas no técnicas, ahí tenemos una dificultad porque son mucho más altas que en el resto del país y realmente eso necesita estudios. Entonces estamos en este momento en ese proceso muy riguroso de entrar a estudiar cuál es la situación sobre esas pérdidas. Bueno, ministra, ahora adentrémonos en el mundo de la minería y de la explotación petrolera. Usted ya lo había dicho, el presidente lo ha dicho, su viceministra lo ha ratificado. No más exploración, no más explotación más allá de lo que ya está firmado, más allá de lo que ya están dando. Y cada vez que se reitera esto, pues empiezan a salir desde el sector minero a decir es que están acabando con el país y salen a decir desde el sector petrolero es que cómo así van a acabar con nuestra capacidad de autosuficiencia y dicen desde el sector gasífero que lo mismo. ¿Hay algún resquicio, ministra? ¿Hay algún espacio por el cual todavía usted le pueda decir a los interesados del sector, mire, nosotros hemos dicho que no va a haber más exploración, pero dadas unas ciertas circunstancias, tal vez se podría abrir la puerta. Hemos dicho que no más explotación, pero dadas unas ciertas circunstancias, podría darse? Porque además el ministro de Hacienda, Juan Pablo, dijo que esa decisión no estaba tomada. Sí, Entonces, pero no hablemos todavía del ministro Campo, porque ahí sí ya arrancamos a prender otras alarmas. Ministra, hay de pronto en esas declaraciones un espacio mínimo, chiquito, abierto, para que las empresas, todo el sector diga, sí habrá una opción. Otra cosa es que todavía está un poquito como oculta tras una niebla. Bueno, saquemos de la niebla esa pregunta. Nosotros estamos cumpliendo una promesa de gobierno. Esa promesa de gobierno que se dijo en campaña, que está escrita en nuestro programa y que tiene un contexto, y es que a nivel global tenemos una crisis climática que solo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza, y en esa respuesta decimos, hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. ¿Por qué no? Que es lo otro que me parece muy importante. No es una decisión caprichosa, es una decisión que se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en este momento en exploración, que todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo. Entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos 117. ¿Pero porque 117 o 180, ministra? ¿No eran 180? Tenemos más de 330 contratos en total. De esos 330 contratos, 117 están en exploración. Y el resto en explotación ya. El resto en explotación. Listo. Y tenemos unos que están suspendidos que son de particular interés, porque esos suspendidos también, si los desatascamos, podrían resolver otras cosas. Deme un segundito, ministra, porque es que yo ya veo aquí cómo va el asunto. Eso significa que usted tiene 117 ahí, en exploración. Sí. Que exploración puede ser que haya algo o puede ser que no haya nada. Sí. Entonces empiezan a avanzar las empresas. Entonces empiezan en un campo, en un polígono, no encuentran nada. Entonces ya no son 117, sino que quedan 116. Ahí digamos que se desocuparía uno. Entonces usted dice, bueno, si de repente a partir de cierto número de contratos de exploración hay unos que salen sin nada, se podrían estar abriendo los espacios para que se volviera a abrir la exploración, no de manera masiva, pero sí de manera definida, organizada por usted, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por la Agencia Nacional de Minería, para que no se pare, pero sí se le ponga como una especie
proceso de ralentizar la exploración en el país? Bueno, entonces vamos a la estrategia. Nosotros tenemos 117 contratos que están en exploración y estamos esperando que avancen sus investigaciones, que reporten. Que eso no es de un día para otro. Además. Eso no es de un día para otro, pero ya tenemos ahí unos buenos indicios. Ahí es donde está Uchuva, ahí es donde está Gorgon 2, que nos han dicho, oigan, aquí hay unos recursos que podrían convertirse en oportunidades importantes para el país. Ahora, estamos esperando que de esos 17 hagan su declaración de comercialidad. Esa es la declaración de comercialidad cuando realmente sabemos, listo, ese gas que está allá enterrado en Uchuva, realmente cuánto vale sacarlo a superficie y si sí es viable o no es viable. Una vez tengamos eso, vamos a poder actualizar nuestro panorama de reservas. Esas reservas cambian todo el tiempo porque cambian dependiendo de cuánto cuesta sacar el gas o el petróleo. Entonces, esta es una investigación que es permanente y en este momento nosotros tenemos una comisión especial entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la UPME haciendo un estudio sobre cómo están nuestras reservas hoy. Porque también nos importa, no solo antes de salir a ampliar la frontera extractiva, nos importa utilizar técnicas que nos permitirían ampliar reservas sin nuevas áreas. Okay. Eso se llama recobro mejorado. En el recobro mejorado tenemos mucho interés porque ahí puede que haya un montón de recursos que no implicaría nueva infraestructura, que es lo otro que también es clave en esto. O sea, si hay una misma infraestructura a la cual le podamos seguir sacando hasta el fondo lo que tiene sin que sea un riesgo ambiental antes de tener que hacer nuevos pozos de gas o de petróleo, eso es deseable por un principio de conservación ambiental. Sí, es como optimizar, pero le insisto, si dentro de estos 117 contratos de exploración, hay algunos que no salen con nada, se podrían entregar eventualmente nuevos contratos de exploración, eventualmente. Nuestro plan es que una vez tengamos ese horizonte, ahí tomaremos otras decisiones si fuese el caso. Okay. La decisión que estamos tomando hoy es que no va a haber nuevos contratos porque hoy hay reservas suficientes y porque tenemos aún 117 que nos pueden dar excelentes oportunidades para tener autoabastecimiento y seguridad energética. Ministra, hay comunidades que viven en sectores aledaños a explotación y exploración minera y ellos siempre han manifestado que a veces no los tienen en cuenta. ¿Qué decirle a esas comunidades? Ya hay una respuesta por esa exploración, esa explotación donde no se ha tenido en cuenta esa consulta para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Nosotros estamos haciendo un giro en esa relación con las comunidades porque nos interesa mucho tener desde el gobierno una visión garantista de derechos. Esa visión garantista de derechos pasa no solamente por la consulta previa, libre e informada, que es un derecho de las comunidades étnicas constitucional que estamos aquí para cumplir, sino que también nos interesa generar diálogos sociales vinculantes, que como sabemos es la metodología que vamos a utilizar para plan de desarrollo, pero más allá de eso, en nuestros sectores estamos haciendo acercamientos. Yo el fin de semana pasado estuve en Tamaquitos 2, un resguardo guayú bellísimo, afectado tremendamente por la minería del carbón, y ese tipo de ejercicios de escucha son muy importantes porque no de otra manera, no desde Bogotá, no desde un escritorio, nos damos cuenta de cuáles son las necesidades de las comunidades que conviven, como tú dices, vecinas a los espacios de exploración y explotación. Tenemos en este momento desplegadas todas nuestras personas, digamos, vinculadas al ministerio para poder hacer ese ejercicio de escucha y en el marco de los diálogos regionales también lo estamos haciendo. También hace como 10 días tuvimos a una persona en Puerto Wilches, que es donde se están haciendo los pilotos de fracking, escuchando a la gente para que la gente nos exprese de primera mano qué están sintiendo, cómo están viendo también esta transición en el nuevo gobierno. O sea que sí es un propósito, es un ejercicio que estamos realizando intensamente. Ministra, yo quiero volver al tema de la explotación de petróleo y gas, porque usted dice que estos 117 contratos, pues se espera que sean exitosos y que generen autoabastecimiento. Pero ¿por cuánto tiempo? Y teniendo en cuenta eso, ¿sigue insistiendo usted en la posibilidad de importar el gas de Venezuela, por ejemplo? Mira, el gas, nosotros históricamente hemos importado gas. En este momento tenemos importación de gas.
cuando ha habido fenómeno del Niño, hemos llegado a importar gas Pero hasta debe un ser 40%. mínimo, ¿no? No, hasta un 40%. Pero cuando hay fenómeno del niño. Exacto, cuando fenómeno del Niño. Pero esto es para decir, la importación de gas no es nueva en Colombia y en este momento estamos importando entre 2 y 4% en este momento. ¿Por qué es importante decirlo? Porque pues no podemos hacer también como una crisis de algo que ocurre cotidianamente en el país y ha ocurrido desde siempre. Ahora, en este momento, ¿cómo importamos el gas? Tenemos una regasificadora en Cartagena, ahí está SPEC que nos ayuda con todo el proceso. ¿Qué pasa hoy? Pasa que el gas a nivel global, por la crisis energética en Europa derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gas está a un precio inalcanzable y eso termina por impactar también sobre todo nuestras generadoras termoeléctricas que dependen para la generación eléctrica del suministro del gas. Hoy eso no es tan grave porque nosotros no tenemos la necesidad de utilizar tanto las termoeléctricas, pero en el momento en el que haya un niño, eso sí puede ser un impacto tremendo sobre no solamente los precios del gas, sino los precios de la energía eléctrica. No es el escenario hoy, como tú misma lo dices, porque hoy estamos en fenómeno de la Niña y la hidroeléctrica, nuestra generación hidroeléctrica, nos tiene suficientemente abastecidos, no tenemos riesgo de desabastecimiento, estamos muy bien. De hecho, ayer estábamos con XM y el panorama es no vemos ningún riesgo de abastecimiento. Pero si hay niño, ahí tenemos que tener unas medidas. Cuando llegue el momento del niño, tendremos que ver de dónde vamos a importar gas, porque siempre nos ha tocado importar gas, y cómo lo podemos hacer de manera que cuidemos el bolsillo de los colombianos. Pero eso Hoy no hay importación de gas de Venezuela porque apenas se están reactivando las relaciones diplomáticas y luego las relaciones comerciales. Pero ministra, este es un escenario diferente al que usted nos está planteando en este momento porque estamos hablando de la necesidad de importarlo cuando se presenta un fenómeno del Niño, cuando las termogeneradoras pues no tienen con qué abastecerse y demás. Pero es que inicialmente usted había dicho que si se acababa el gas, cuando se dejen pues de firmar estos contratos de exploración de petróleo y gas, se importaría. Entonces, ahí la gente se pregunta, el sector se pregunta, si somos productores, si somos un país productor, ¿por qué vamos a traer el gas de otra parte? Mire que yo creo que esa afirmación que yo hice en mi día 1 de nombramiento dio para muchos malos entendidos, porque yo en ese momento no dije que nosotros íbamos a salir desesperadamente a importar gas de Venezuela ni de ningún lado, sino que en el momento en el que haya un desabastecimiento nacional, así como lo han hecho todos los gobiernos, en ese momento se tendrá que importar, así como lo han hecho todos los gobiernos. Todos los gobiernos tenemos la responsabilidad de asegurar que las importaciones son las más baratas, de manera que afectemos lo menos posible las tarifas del gas y las tarifas de la energía que digamos, indirectamente se afectan por las alzas del gas y por la importación del gas. Ahora, hoy no tenemos la necesidad ni la infraestructura ni nada para importar gas de Venezuela. Eso creo que en su momento, cuando sea necesario, si lo llegase a hacer, primero lo primero, nuestras relaciones diplomáticas con nuestro país vecino, que todos sentimos que es muy importante que se restablezcan. Después de las relaciones diplomáticas vendrán relaciones comerciales, que también son muy importantes. Estamos exportando alimentos, lo cual también nos facilita y robustece nuestra economía, y el tránsito de personas, porque lo más importante es una visión humanista sobre estas relaciones bilaterales con nuestro país vecino. Pero entonces, ministra, y esto creo que ayuda también a aterrizar más lo que le pregunta Paola, pero incluso una preocupación que existe ya no solamente en el sector extractivo, en el sector minero, sino en términos generales. Colombia valora, aprecia y apostará a seguir manteniendo una soberanía en la generación de petróleo, de gas y de otros productos mineros, pero digamos esencialmente estos dos. Es decir, para nosotros siempre seguirá siendo una prioridad producir nuestro gas y producir nuestro petróleo. A mí me encanta esa pregunta porque yo soy una defensora de la soberanía alimentaria.
Y la gente se preguntará qué tiene que ver la soberanía alimentaria. Pero mira que la soberanía alimentaria nos ha enseñado, o sea, la reivindicación de la soberanía alimentaria nos ha enseñado lo importante que es evitar las dependencias y la importancia que es la diversificación. Cuando nosotros somos muy dependientes, como en este momento somos dependientes, por ejemplo, de insumos agrícolas o somos dependientes de productos de la canasta familiar, entonces un tema como la TRM, que es la tasa cambiaria del dólar, termina impactando un montón a las familias. Lo mismo pasa en cualquier otro campo de la economía. Entre más dependientes, pues más difícil será, más vulnerables somos también. Eso le está pasando mucho a Alemania, que, digamos, tuvo una dependencia grande. Ahora, ¿qué es para nosotros lo importante? La diversificación, que es la respuesta que siempre hemos dado en términos de no solo cómo construir soberanía, construimos soberanía desde la diversificación. En el caso de la energía, la diversificación pasa necesariamente por fuentes y como robustecer las fuentes renovables no convencionales. Entonces, antes de salir desesperados a importar cualquier cosa a otro lugar, robustezcamos nuestras fuentes renovables no convencionales. En eso estamos muy convencidos. Nuestras hidroeléctricas tienen un soporte suficiente, eso nos va a permitir tener ahí un colchón. Nosotros tenemos en este momento reservas suficientes de gas y de petróleo. Tenemos un prospecto que pinta bien en algunos de los contratos que hoy están en exploración. Entonces, hoy no tenemos la urgencia y no hay un riesgo de soberanía. Ahora, si en algún momento tenemos que importar y nos preguntan, ¿van a importar de China, que viene del otro lado del océano, donde tenemos que seguramente pagar todo ese transporte, o importar de un país vecino, que perfectamente también puede ser Brasil, puede ser cualquier país vecino que sale más barato? Pues optaremos lo que sea barato y sea responsable ambientalmente, que genere menos emisiones, que sea menos costoso para la ciudadanía. Hoy día su apuesta es soberanía, la soberanía energética de Colombia. Hoy día nuestra apuesta es soberanía energética, diversificación de la matriz energética y volvernos cada vez más sustentables en esta apuesta de transición energética justa. Hay otros temas, ministra, pero antes de cambiar de tema, quiero aprovechar para preguntarle entonces por esa diferencia con el ministro Ocampo, porque bueno, ahora sí. Porque él dijo que la decisión no estaba tomada y usted aquí nos está insistiendo que sí, que no vamos a firmar más contratos para exploración y explotación petrolera. Efectivamente, nosotros tenemos un compromiso desde el programa de gobierno. En el programa de gobierno, nosotros, en nuestra lucha contra la crisis climática y ambiental, dijimos no vamos a firmar más contratos. Y hoy, ya estando dentro del gobierno, nos damos cuenta que hay 117 contratos que todavía tienen una oportunidad de ofrecernos unas reservas importantes. Estamos diciendo que hay una suspensión de al menos 34 contratos que podemos ir a ver. Entonces, hoy podemos decirle a la ciudadanía que efectivamente esa promesa de gobierno la estamos cumpliendo y hoy no vamos a firmar más contratos. Ministra. Entonces el ministro está equivocado, el ministro Campo. Nosotros estamos cumpliendo, este gobierno le está cumpliendo a la ciudadanía. Eso es lo que podemos decir. Ministra, yo sé que ya usted tiene que irse muy pronto a una reunión. Quiero que escuche esta grabación que salió y se hizo pública hace unos días. Algunos dijeron, no, es que esto es Bill Gates respondiéndole a la ministra de Minas de Colombia. Aunque pues no la conoce. Sí, aunque no la conoce, que a mí me cuesta un poquito imaginarme a Bill Gates diciendo, bueno, vamos a responderle a la ministra de Minas. Pero bueno, esto fue, sí, de Colombia, así, a la ministra Vélez dijo una cosa que yo necesito responder, pero de todas formas, esto fue lo que dijo. Sin duda, una mente brillante, uno de los hombres más ricos del planeta, un tipo que además es un visionario y que tiene las mismas preocupaciones que yo creo que tenemos todos sobre el tema de calentamiento global y cambio climático. En fin, esto dijo el señor Bill Gates. I don't think it's realistic to say that people are utterly going to change their lifestyle because of concerns about climate. You can have like a cultural revolution where you try and throw everything up. You know, you can create a North Korean type situation where the state's in control. Other than immense central authority. Que él no cree que la gente va a cambiar su estilo de vida por que vaya a tomar conciencia por el tema del cambio climático y que mucho menos nos vayamos a convertir en un mundo como Corea del Norte en donde el Estado lo controla todo.
Y esto lo usaron para decir que así le respondía Bill Gates, que insisto, está preocupadísimo por lo que dice la ministra de Minas en Colombia, a su tema del decrecimiento económico. ¿Usted qué le diría si usted se pudiera encontrar con este señor, que además corre peligro encontrárselo cuando vayan a un foro de Davos o algo así, en esos espacios internacionales, usted se va a encontrar con el señor? Y entonces usted tendrá que decirle, mire, don Bill, esto es lo que yo pienso sobre el tema del decrecimiento y por esto yo sí creo que valdría la pena que lo repensemos. Lo que eso que usted está diciendo no está tan en lo cierto. ¿Qué le diría usted? Creo que no solamente yo, sino el movimiento ambientalista en Colombia y el movimiento ambientalista global, que también está en Estados Unidos, muy bien representado por Greenpeace y Friends of the Earth y como todas estas organizaciones. Ellos vienen desde hace mucho tiempo llamando a que sí es necesario que haya un cambio en la manera como vivimos. Y ese cambio es urgente porque de otra forma vamos a perecer en el planeta. Es una situación de vida o muerte. Hemos aprendido que el consumismo extremo tiene unos efectos porque resulta que lo que consumimos tiene unas materias primas que están generando un desequilibrio global. Y ese desequilibrio global lo vemos en el cambio en la temperatura, en el cambio en los fenómenos climáticos extremos como el niño o la niña, en la intensidad y la velocidad en que esos cambios están pasando, porque nosotros siempre hemos tenido niña y siempre hemos tenido niño, pero nunca habíamos tenido 2 niñas, 3 niñas seguidas. Eso es nuevo y eso tiene que ver con ese tipo de impactos que estamos percibiendo. Esto no solamente lo percibimos nosotros en el trópico o en Colombia, esto también lo perciben en el norte global. Yo estuve en South Carolina haciendo un postdoc hace poco y South Carolina nevó. Eso era absurdo. Nadie entendía eso, no estaban preparados. Y por eso, precisamente, el presidente de los Estados Unidos hoy está llamando a que hagamos un frente unido en la lucha contra el cambio climático y en eso nosotros somos aliados del presidente de los Estados Unidos. Y somos aliados de todos los gobiernos que hoy están luchando por una justicia climática, una justicia ambiental, una justicia social. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Un cambio de estilo de vida? Sí. Repensarnos que podemos apagar las luces, repensarnos que hay cosas que no necesitamos, repensarnos que tal vez para vivir sabroso no necesitemos un montón de lujos, que el buen vivir que han reivindicado las comunidades andinas, por ejemplo, es una reivindicación legítima. Ahora, esto sí implica que hay unos cambios en el modelo económico, claro que sí. Sobre todo en el capitalista. En el modelo económico capitalista. Y ese llamado de repensarnos el modelo económico capitalista que nos tiene en una crisis climática global y ambiental global, pues es un llamado a todos. Y a todos es en Colombia y a todos es también por fuera de Colombia y en los Estados Unidos también. Pero los empresarios quedan pegados del techo. Claro. Porque reimaginarse Se acaba el el consumo. crecimiento es... No, es que no es que se acabe el consumo. Bueno, se cambia. Eso es una, digamos, una interpretación que no es completa porque lo que estamos diciendo es, hay cosas que tienen que crecer. Por ejemplo, tenemos que crecer en bienestar, tenemos que crecer en igualdad de condiciones, tenemos que crecer en equidad regional, tenemos que crecer en oportunidades y derechos básicos de salud, de educación, vivienda para las comunidades étnicas. En eso hay que crecer. ¿En qué no debemos crecer? Pues no debemos crecer en economía del carbón, por ejemplo. Y eso yo sé que no gusta, pero resulta Alemania que... lo estaba haciendo. Otra cosa es que les estalló la guerra y les cambió todo el panorama. Exactamente. Pero lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo. Y apenas se acabe la guerra, que ojalá se acabe pronto, porque a nadie le gusta la guerra. O sea, la guerra no es deseable, aunque económicamente les sirva a algunos sectores, como los sectores que están asociados al gas y al petróleo. No nos gusta la guerra. Venga, claro. ministra, yo sé que usted tiene que ir. Pregunta rápida, final. Paola, rápido.
Pues quiero hablar de gasolina, ministra, porque se ha hablado de incrementos, o bueno, ya se confirmó por parte del gobierno incrementos hasta diciembre, pero ¿qué va a pasar a partir de 2023? ¿Va a seguir subiendo de a 200 o de a cuánto? Ah, bueno, pero antes ya sabe bien la cifra de cuánto es el déficit del Fondo de Estabilización. Bueno, sobre la gasolina, muy importante, sí, tenemos un déficit enorme en el fondo de la gasolina y para poder resolver el déficit creado, entonces necesitamos comenzar a paulatinamente subir el precio. Es importante entender que nosotros tenemos en este momento un precio artificial, o sea, lo que pagamos en la estación de gasolina es un precio artificial porque hay un porcentaje que cambia cada mes, incluso cada día, que está subsidiado desde este fondo de estabilización. Para poder ir mitigando ese hueco que se ha generado en el fondo, tenemos que ir subiendo el precio de la gasolina. Ese precio, según lo hemos hablado con el ministro Ocampo, va a subir paulatinamente de aquí a diciembre. En este momento se tomó la decisión de que la primera subida de la gasolina este mes eran 200 pesos y que no vamos a subir el diésel, y eso es lo que le hemos prometido también al sector de carga, ni a la CPM, y eso le hemos prometido al sector de carga, y para que estemos seguros pues de que no vamos a afectar indirectamente la canasta de los alimentos. Listo, Pero Mauricio, en 2023, no me respondió, en 2023... Nosotros tenemos que ir en las, digamos, en las investigaciones poco a poco. En este momento tenemos la certeza de aquí a diciembre. Esto es en una mesa técnica en la que estamos sentados permanentemente y la decisión que hemos tomado es a diciembre. Se va la ministra. Entonces, se va la ministra. Última pregunta, Ministra, Mauricio. yo estaba muy pendiente de todo lo que pasa en la Amazonía. Se va a definir una frontera ante toda esta expansión minero-energética que ha habido allí en toda esta zona del país que está devastada, entre otras, por la minería ilegal. esa es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos el desafío de cuidar la Amazonía. Parte de cuidar la Amazonía tiene que ver también con cómo logramos que a través de modelos de conservación ambiental podamos recibir una compensación económica, que es en lo que está la ministra Susana Muhammad liderando y parte de lo que vamos a ir a hacer a la COP en Egipto. Y para proteger la Amazonía también tenemos que repensarnos el extractivismo en la Amazonía. Ahora, esto tiene que hacerse, digo yo aquí nuevamente, estamos haciendo política pública basada en la ciencia, en la investigación. O sea, aquí no estamos tomando decisiones, por ejemplo, de abrir la frontera minera sin primero ver cuáles son los ecosistemas estratégicos, dónde está el agua, cómo protegemos a las comunidades. Entonces, lo que tenemos en este momento con la Agencia Nacional de Minería es un propósito, y es que este año vamos a poder analizar el 50% de los títulos que hay y que no se sabe muy bien en qué están, y el 50% de las comunicaciones que han llegado por solicitudes o por reclamaciones a la Agencia Nacional de Minería, y que de las cuales, imagínense que desde 2017 hasta el día de hoy hemos recibido más de 250,000 comunicaciones en la Agencia Nacional de Minería y solo se han respondido el 17%. Oh. Entonces tenemos un rezago, y nuestra preocupación en este momento es cómo primero organizamos la casa. Y para organizar la casa, eso vamos a hacerlo antes de salir a poner nuevas áreas en exploración o explotación de cualquier tipo de recurso del subsuelo. Le agradezco su tiempo, le agradezco haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. La última. Ecopetrol. ¿Usted va a proteger a Ecopetrol? ¿Usted quiere Ecopetrol? ¿Quién va a ser el próximo presidente de Ecopetrol? ¿Le gustaría ver a Ecopetrol florecer, o, como algunos dicen, usted está marchitando Ecopetrol? Ecopetrol es una empresa del Estado de la cual estamos absolutamente orgullosos y creemos que puede ser la bandera del cambio y de la transición energética justa. Queremos ver a Ecopetrol más verde, y ese es nuestro compromiso desde este gobierno, que Ecopetrol tenga más inversiones en energías renovables no convencionales, que Ecopetrol nos ayude a repensar el tema del hidrógeno y cómo es un vector clave de la transición energética justa, que Ecopetrol nos ayude porque tiene toda la infraestructura, todo el conocimiento, porque está haciendo investigación sobre transición energética. Entonces, en Ecopetrol confiamos. Para eso, ¿a quién van a poner de presidente, ministra? Bueno, muchas gracias a ministra ustedes, Irene dando Vélez Torres, corriendo. muchas gracias. Felipe Bayón sigue en Ecopetrol.
es la ministra de Minas. Muchas gracias. Volvemos A en segundos. ustedes, Sigue la W. gracias.